30:30. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos en vivo, son las 8 de la noche con 30 minutos de hoy domingo 8 de octubre. Y tenemos una agenda muy variada, muy importante y de tremenda actualidad. La agenda de esta noche en 30:30 de domingo 8 de octubre es la siguiente. Primero, obviamente, la situación de los hondureños en Israel, que usted sabe que está en una guerra declarada. Ya lleva 2 días de guerra en Israel. También, el viernes le informamos en el noticiero hoy mismo que ahora los hondureños van a requerir visa para ingresar a Costa Rica. Es una decisión de ese país que ya fue incluso publicada en la Gaceta de Costa Rica, en Diario Oficial La Gaceta. También es importante que usted sepa, aumenta la solicitud de asilo de hondureños en México y casi 5,000 hondureños son deportados al mes durante 2023. Y de esa cantidad de hondureños deportados al mes, la gran mayoría son jóvenes de entre 21 y 40 años de edad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para generar empleo y evitar tanta migración? Para evitar que tanto hondureño, tanta juventud salga de Honduras buscando mejores condiciones de vida para ellos y para su familia. El primer tema de esta noche, la guerra de Israel. Hay ya más de 1,100 muertos en el ataque de Hamás y la represalia de Israel. Israel afirma que hay más de 2,300 heridos, de los cuales 360 están en estado grave. Los bombardeos sobre Gaza causan 413 fallecidos y 2,300 heridos. Hamás y Yihad Islámica aseguran tener 130 rehenes israelíes entre ambas. El ejército israelí aún combate con milicianos palestinos armados en varias localidades del sur. Más de 1,000 personas, 700 en suelo israelí y más de 400 en Gaza, murieron en 2 días de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que capturó a un centenar de rehenes en una sorpresiva ofensiva contra el Estado hebreo. El enemigo está aún en el terreno, indicó hoy domingo el ejército israelí. La ofensiva desencadenada ayer sábado por Hamás, que gobierna Gaza, dejó de momento en Israel más de 700 muertos y 2,150 heridos. 200 de ellos en estado crítico, según el balance actualizado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza han ocasionado la muerte de 413 personas, entre ellos 78 niños y 41 mujeres, así como 2,300 heridos, indicó el Ministerio de Salud de ese enclave palestino. El gobierno israelí indicó además que Hamás capturó a más de 100 personas tomándolas como prisioneras. Israel desplegó decenas de miles de militares con la misión de liberar rehenes y matar a cada terrorista presente en su territorio. Más de 1,000 muertos en 2 días de combate entre Israel y Hamás. Don Miguel Muñoz es portavoz hispanohablante de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén y está en contacto, y agradecemos mucho que acepte esta comunicación del programa 30:30 en directo. En Israel se encuentra él. Aquí son las 8 de la noche con 34 minutos, en Israel son las 5 de la mañana con 34 minutos. Don Miguel Muñoz, gracias por acompañarnos esta noche y esta mañana en Israel. La sensibilidad del caso, con la tristeza de lo que sucede, pero por supuesto con el mayor de los gustos estamos saludando a su auditorio, licenciado Melgar, refiriéndonos a esta situación desde Jerusalén. Usted está en Jerusalén, esta madrugada, ahí en Jerusalén. Es correcto, residimos aquí donde está la sede mundial desde hace 42 años de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén.
una organización de carácter humanitario que asiste desde 90 países a judíos que han logrado retornar a su tierra ancestral. Aquí en Israel proveemos de asistencia humanitaria especialmente a comunidades de alta condición de vulnerabilidad, como es el caso de las comunidades que están a 3 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Estuvimos ahí el jueves pasado, estuvimos visitando estas comunidades a las que los cristianos alrededor del mundo apoyan para, por ejemplo, el establecimiento de refugios antibombas, anticohetes. Estuvimos ahí y hoy, con profunda tristeza, sumado a esos 700 asesinados, 700 civiles en su gran mayoría asesinados por terroristas de Hamas, la tristeza de que uno de nuestros socios, uno de nuestros amigos ha fallecido ahí, el alcalde Ofir, y de esta misma manera la sensibilidad porque muchos de nuestros conocidos están en la zona. Señor Miguel Muñoz, físicamente, ¿dónde está usted en este momento? Me encuentro en la ciudad de Jerusalén, esta es nuestra sede. ¿Pero está en una iglesia, está en una casa, está en un hotel, está en un apartamento, está en un refugio? Estoy en este momento en mi residencia. Es importante notar que aquí en Israel hay una ley desde hace 25 años que los edificios deben incluir un refugio, suficiente espacio para todos los que residen en el edificio. Esto se traduce en una habitación diseñada como tal en cada nivel o en cada apartamento. Cuando se ha dicho que las personas han tenido que correr a los refugios, se dice que tienen 90 segundos aquí en Jerusalén para ingresar a un refugio, 9 segundos en la zona donde ocurrió esta masacre. Los refugios son pequeñas habitaciones, no es un lugar amplio, grande, donde se espera que se alberguen decenas o cientos de personas. ¿Usted se encuentra en su residencia, en el refugio de su residencia, o está fuera del refugio en este momento, que son las 5:38 de la mañana en Jerusalén? Estoy fuera del refugio. Aquí en Jerusalén debimos entrar a nuestro refugio 5 veces el sábado por la mañana cuando las alarmas se escucharon. Nos dirigimos al refugio, tenemos 90 segundos para esto y una vez que las sirenas dejan de sonar, debemos esperar 10 minutos. ¿Esos refugios son antimisiles? Estos refugios son antibombas, son anticohetes, son antimisiles de los que ha estado disparando la organización terrorista Hamas desde Gaza. ¿Y cuánto tiempo máximo ha permanecido dentro del refugio en su residencia? 10 minutos. ¿Y luego sale? Luego salimos y si la alarma suena nuevamente, entonces reingresamos. Cuando me dice ingresamos o reingresamos, ¿es usted y? Mi familia. ¿Cuántas personas son? Somos 2 personas más. Con frecuencia tenemos invitados, dado el carácter de la organización con la que trabajamos. Por ejemplo, y esta madrugada, no, es decir, en Israel, durante la medianoche de domingo y estas primeras 5 horas, 39 minutos de lunes, ya 9 de octubre para usted, ¿ha sonado las sirenas? Las sirenas aquí en Israel sonaron por última vez hace exactamente 4 horas, pero estuvieron sonando solamente en la zona del sur, cerca de la Franja de Gaza. Hace 4 horas, perdón, esto ya no suena. Esto es importante notarlo porque quiere decir que
los terroristas han bajado ya esta actividad. Aquí en Jerusalén, repito, solamente sonaron las alarmas el sábado por la mañana aquí en Israel, el sábado por la mañana. Luego de eso, que hubo la declaratoria oficial de guerra, luego de todos los contactos internacionales que se dieron a conocer, se decretó 48 horas de emergencia que finalizarán dentro de 12 horas aproximadamente, que lo que busca es controlar el tráfico. Hemos podido salir el día de ayer a abastecernos de alimentos, por ejemplo, de combustible. Hay limitación en la conducción natural porque al haber un decreto de emergencia no hay clases en las escuelas, en las universidades, se sale a los trabajos esenciales solamente. ¿Qué pasaría si en este momento suenan las sirenas? Si en este momento suenan las sirenas, con la calma necesaria para no tropezar, no tener otro accidente, yo tomo mi computadora y me dirijo hacia nuestro refugio, que lo tengo aquí a 5 pasos. O sea que podría ir transmitiendo usted el ingreso Sí. suyo y el de su familia Sí. hacia el refugio. Sí, correcto. ¿Y ese refugio tiene ventanas o está cubierto completamente? ¿Tiene entrada de aire? ¿Cómo hace? Imagine usted una habitación normal con todo lo que requiera. En el caso de que deba usarse como refugio, tiene ventanas de un grosor metálico significativo que se cierran. La construcción en sí de esta parte de la casa es reforzada y tiene una puerta de seguridad que una vez usted la cierra, puede elegir hacerlo de tal forma que solamente por dentro se pueda abrir después. De hecho, en la confianza y para la tranquilidad de su auditorio, poder decir que en muchos casos, en muchos lugares, el refugio es una habitación más de la casa que se usa normalmente como tal. ¿Usted está cerca o está retirado de la zona del bombardeo? Estamos en Jerusalén, el bombardeo es cerca de la Franja de Gaza. Para la comprensión simple, me tomaría llegar 1 hora 10 minutos en el lado norte y 1 hora 30 minutos en el lado sur de la zona del conflicto. ¿De qué es lo peor que ha sido testigo? Bueno, como mencioné al inicio, fue muy impactante para nosotros estar visitando con 700 delegados cristianos de 50 naciones que vinieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que desde tiempos bíblicos invita a las naciones gentiles a unirse a Israel y celebrar la soberanía de Dios que les trajo desde Egipto. Estamos ahí, 700 de nosotros, nos acercamos a este kibutz, al otro kibutz, estamos con las personas y darnos cuenta que 2 días después, muchos de ellos fueron asesinados mientras dormían. Niños, bebés, durmiendo con sus padres cuando los terroristas ingresan y les asesinan sin piedad. ¿Qué instrucciones, aparte de estos 90 segundos que tienen que buscar el refugio, si suenan las sirenas, qué otras instrucciones tienen a manera de medidas de seguridad durante el día, por ejemplo? Cuando no suenan las sirenas, cuando no está el refugio, ¿qué instrucciones tienen? En el caso de las ciudades cercanas, bueno, ha sido el caso incluso de Tel Aviv, que está mucho más cerca de la zona, donde las personas han tenido que permanecer en el refugio largas horas, porque cuando viene una batería de misiles,
sencillamente las alarmas no paran de sonar. Son momentos de mucha ansiedad, de mucha tensión. La calma es lo que siempre se recomienda, pero usted estará consciente, todos nosotros estaremos conscientes que una situación de crisis, podemos tener la idea de un terremoto, por ejemplo. Hay sin duda un shock fuertísimo que afecta a todos, y es aquí donde nos apoyamos unos a otros a través de nuestros rezos y oraciones. No puede hacer nada mientras está ahí. Los refugios no tienen, por ejemplo, un servicio sanitario. En el caso de los refugios de las escuelas o de los hospitales, sí tienen un equipamiento mayor. En el caso de las ciudades retiradas, como es el caso de Jerusalén, pues nunca en la historia ha tenido que usted estar más de 10 minutos en el refugio. ¿Qué sabe de los hondureños? Hay varios excursionistas, no sé si participando de esta actividad a la que usted hacía referencia, pero ¿qué información tienen los ciudadanos hondureños en Israel? Bien, hemos estado en comunicación con algunos de ellos porque sí, en efecto, para participar en la fiesta de los tabernáculos, organizamos la visita de 4,000 peregrinos de 93 naciones, incluyendo Honduras. Tuvimos grupos de Honduras, tuvimos un grupo de 20 personas que salió horas antes de que detonara este conflicto, y 2 de ellos perdieron su vuelo debido al conflicto, y la empresa aérea ha reprogramado su viaje para este próximo domingo. De la misma manera, hemos conocido de otros amigos o referidos que se encontraban aquí, que al momento del conflicto estaban en la bella ciudad de Belén, pero al sonar las alarmas inmediatamente se cierra el paso, porque para la comprensión de su auditorio, la ciudad de Belén está bajo la autoridad palestina, lo que en la práctica significa que es como un punto fronterizo, y de esa forma pues ellos están en Belén, están bien. Hemos tenido cierta comunicación con algunos, y de esta manera están esperando solamente una normalización tanto del paso como de la reprogramación de sus vuelos. Don Miguel Muñoz, muchas gracias por aceptar esta comunicación en directo a esta hora y bajo estas circunstancias ahí en Israel, en Jerusalén, donde usted se encuentra. Deseo la mayor seguridad, tranquilidad en medio de esta circunstancia para usted, para toda su familia, especialmente para todos los hondureños que se encuentran ahí, algunos que los tomó por sorpresa, es decir, los tomó por sorpresa a todos, pero que se encontraban en esta actividad religiosa o de turismo, otros, y muchos más. No sé cuántos hondureños residirán en Israel. ¿Tiene usted una idea más o menos? En el lado de Israel conocemos de aproximadamente unos 50 hondureños, y en Belén una cantidad muchísimo más grande. Y hay, sin lugar a dudas, un ambiente de tensión. A la vez hay un ambiente de muchísima solidaridad. No hace mucho, 100 millones de cristianos alrededor del mundo estuvieron participando de una cadena de oración por Israel. 600 millones de evangélicos alrededor del mundo, a través de los 43 años de la Embajada Cristiana Internacional, han manifestado su respaldo a Israel, y reconocemos que esta es una circunstancia sin precedentes. Es una circunstancia que ha despertado a nivel mundial una solidaridad con Israel de la magnitud de que naciones hoy están denunciando las organizaciones terroristas. Vale decir que el pueblo palestino es un pueblo noble. Tenemos amigos muy queridos palestinos, tanto en Honduras
como aquí en estos territorios de Medio Oriente. Aquí podemos decir que la denuncia es contra organizaciones terroristas que trasciende ya por muchos medios estar conectadas directamente con Irán y que su intención es la destrucción del Estado de Israel. Se escuchaba hace poco cómo algunos de los líderes extendían sus intenciones a la comunidad cristiana mundial y no solamente a la población judía. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén es una organización que trabaja primariamente con judíos, pero también ofrece amplio respaldo a israelíes de otras razas, de otros credos. Hemos estado trabajando de cerca con niños de la comunidad árabe drusa, hemos estado de cerca con jóvenes de la comunidad beduina y de la misma manera tenemos tradición de acercarnos a los cristianos criollos, árabes cristianos de Nazaret, que por siglos han estado aquí celebrando su fe e igualmente les acompañamos. Es nuestra intención acompañar un proceso de solidaridad, pero también acercamiento de promoción de justicia para la pacificación entre árabes, judíos y cristianos. Hago la invitación a conocer más acerca de nuestra organización a través de la página web bendiceaisrael.com. bendiceaisrael.com. ¿Es posible ver algo por la ventana? Es curioso, pero en el lugar donde resido tengo una bella vista de una comunidad llamada Ramat Rahel, que es un kibutz, es un kibutz. No se logra apreciar apenas las luces aquí de esta comunidad, pero lo que quiero decir que justo detrás de este kibutz, justo detrás de esta está la ciudad de Belén. Acostumbramos nosotros a dirigirnos a un parque que queda más en este sector y desde ahí cantamos villancicos navideños para conmemorar nuestra fe y estar ahí de frente a la bella ciudad de Belén. Cero actividad a esta hora, ¿eh? Cero actividad a esta hora. Bueno, así ha estado en las últimas 48 horas, poco tránsito, la gente se conduce solamente por necesidad, no que haya un riesgo, pero son los controles. Recuerde que muchos han sido llamados a presentarse en su calidad de reservistas y esta es una noche que al amanecer conoceremos muchas noticias. Las palabras del primer ministro fueron delicadas. Él dijo, vamos a dejarlos en ruinas. Y el ministro de Defensa dijo que la organización terrorista Hamás recordará durante 50 años lo que harán con ellos a partir de la incursión de este día. Don Miguel Muñoz, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Es el portavoz hispanohablante de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén. Y lo mejor para usted y para toda su familia. Vamos a un corte comercial. Shalom para Honduras, paz para el mundo entero. Gracias, gracias don Miguel Muñoz. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Es el diario oficial La Gaceta de Costa Rica, de fecha viernes 6 de octubre, o sea, el viernes pasado. Diario oficial La Gaceta de Costa Rica, está completa.
la impresión, y donde se destaca o se informa, se publica de las nuevas direcciones, instrucciones, directrices que genera la Oficina de Migración. Y entre ellas, como lo informamos en el noticiero hoy mismo, estelar, a las 7 de la noche, el viernes pasado, ya a partir de esta publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se incluye a Honduras dentro de un grupo donde se requiere visa consular para ingresar a Costa Rica. Grupo de ingreso con visa consular, vigencia de la visa, un único ingreso, plazo para estampar la visa en el pasaporte, 3 meses, una vez autorizada, plazo para ingresar a Costa Rica, una vez estampada en el pasaporte, la visa deberá ser utilizada en un plazo máximo de 60 días. Vigencia mínima de pasaporte, 180 días naturales, permanencia máxima hasta 30 días naturales, prorrogables hasta los 90 días naturales. Entre otros países que aparecen ahí está Colombia, del continente americano, está Colombia, está Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, entre muchos más. Agradezco mucho que a esta hora de la noche nos atienda una llamada telefónica el señor Canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, quien, por cierto, el mismo viernes que salió publicada esta información ya por la tarde en Costa Rica, de la Gaceta, y que dimos a conocer esta información en Noticieros Hoy mismo, el canciller puso este tuit, luego un poco más tarde en la noche, a las 10:04 del viernes pasado. Dijo, con relación a la sorpresiva medida que ha tomado el gobierno de Costa Rica de solicitar visa consular a Honduras sin previo aviso, he conversado, dice el canciller Eduardo Enrique Reina, con el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y van a suspender la medida por 72 horas para permitir el paso de hondureños varados en la frontera con Panamá. Esperamos que podamos resolver este tema mediante el diálogo y la cooperación para mantener la normalidad de los flujos de personas de nacionalidades de 2 estados hermanos y miembros del SICA. En caso de no poder avanzar, se aplicará por parte de Honduras el principio de plena reciprocidad. Señor Canciller, muchas gracias de nuevo por aceptar esta comunicación. ¿En qué ha cambiado las circunstancias luego de esta información que usted publicó el viernes a las 10 de la noche en sus redes sociales? Hola, buenas noches, Edgardo, y un saludo a toda su audiencia. Bueno, hemos seguido conversando de alguna forma con el canciller Arnoldo André, ahora se encuentra en Roma. En la mañana tuvimos una pequeña conversación, al igual que con otras autoridades de Costa Rica. Por ahora no hay variación, ellos están haciendo algunas evaluaciones, pero trataremos de mantener este diálogo para ver si hay alguna forma de que se suspenda de manera permanente esta medida de visa consular. Estaremos, como le digo, avisando a la opinión pública hondureña oportunamente si hay un logro en particular con esto. Y como reiteramos, una medida que fue sorpresiva, el mismo canciller nos lo decía, pues que también para ellos fue una decisión que se tomó vía el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Migración y la Dirección de Migración de Costa Rica, y se están haciendo gestiones particulares a varios niveles. Yo creo que a ver en esta semana cómo logramos, ojalá se pueda avanzar, como le digo, y si no, pues nos reservamos siempre el aplicar el derecho de plena reciprocidad ante una medida, como le digo, que la vemos sin sentido alguno, pero bueno, estaremos anunciando qué resultados hay en estas conversaciones. Señor Canciller, ¿hay alguna explicación de por qué incluyen a Honduras como país para solicitarle visa? Mire, es raro porque realmente Honduras no tiene particulares flujos migratorios hacia Costa Rica. Lo que hay es intercambios normales de personas que generalmente pasan por Costa Rica, a veces como tránsito para otros vuelos, o pasan para hacer negocios, o realmente que vienen precisamente de Panamá, a veces gente que va a comprar mercaderías a Panamá y pasa por Costa Rica y Nicaragua de regreso, algunos estudiantes. O sea, realmente los flujos nuestros no son importantes hacia Costa Rica. Así que, como le digo, estamos tratando de avanzar vía diálogo porque creemos que esto más bien viene a ser una especie de retroceso en los mecanismos de hermandad centroamericanas que se han venido aplicando. Señor Canciller, esta suspensión por 72 horas era ayer sábado, hoy domingo y mañana lunes. Sí, son 72 horas, pues al momento en que se anunció la medida, eso el canciller pues
de alguna forma, a pesar de que no estamos de acuerdo que con la solicitud de visa, pues hizo una conversación que tuvimos con él. Él habló con los personeros de seguridad y de migración de Costa Rica, porque yo le explicaba que habían, como fue tan intempestiva la decisión, habían personas, me decían unos 60 hondureños parados en la frontera con Panamá. Fue la información que nos dio tanto nuestra embajada en Panamá como nuestra embajada en Costa Rica, y se logró pues este periodo de 72 horas para que pues se permitiera el pase de estas personas y no tuvieran pues que hacer cambios de personas que tal vez venían por tierra, en transporte, y no tuvieran que tomar vuelos desde Panamá hasta Honduras. ¿Usted va a gestionar, usted está en diálogo para tratar de extender esa suspensión, o sea, que dure más de 72 horas o que se derogue la medida? Correcto, eso es lo que estamos buscando. Como le digo, esperamos esta semana a ver qué se puede avanzar en esto, y informaremos debidamente a la opinión pública sobre esta posibilidad. Y como nosotros, por la vía del diálogo, estamos con un país hermano, consideramos que se pueda retomar o repensar esta decisión que han tomado. Y en caso que no, aplicar la misma medida. Pues yo creo que nos tocará, si en caso no, lamentablemente, pues aplicar reciprocidad en un tema en el que, como le digo, sería un retroceso realmente para los procesos de un flujo de personas y mercancías normales que tiene Centroamérica. Claro. Señor Canciller, lo último sobre este tema es que los hondureños, por ejemplo, que tengan visa estadounidense, no requieren la visa para ingresar a Costa Rica. Así es, esa es una parte de las informaciones que tiene el decreto que ellos han emitido día la Gaceta en Costa Rica. Entonces, como le digo, es como un retroceso de imponer, yo creo que es una solicitud bastante alta, porque esto reduce el número de personas, obviamente, que tienen visa para Estados Unidos, y no entendemos, como le digo, en parte por qué se aplica esta medida, y estamos en ese proceso de comunicación con el gobierno de Costa Rica. Señor Canciller, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Buena orden, buenas noches, Edgardo. Gracias, buenas noches. Es el señor Canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Dice, no ha cambiado nada, sigue suspendida la medida por 72 horas que concluyen mañana lunes a las 12 de la noche. Se busca extender la suspensión de la medida o que se derogue la medida, y en todo caso, si no se deroga, se aplicaría de forma recíproca esta misma determinación de pedir visa a los costarricenses para ingresar a Honduras. Quiero decir dos cosas. Uno, que esta misma publicación en la Gaceta establece, y lo podemos mostrar ahí por favor en pantalla, que dice ingreso con visas y residencias de los Estados Unidos de América y Canadá. Los nacionales de los países con requerimiento de visa consular o restringida, el caso de visa consular en esto incluye a los hondureños, que cuenten con visas o residencias que permitan múltiples ingresos en cualquier categoría, inclusive la categoría de persona refugiada y o asilo, y la visa tipo D y C1 pleca D exclusivamente, con una vigencia mínima de un día natural en Estados Unidos de América y Canadá, podrán prescindir de visa para ingresar a Costa Rica. Es decir, usted tiene visa vigente para ingresar a Estados Unidos o Canadá, no necesita visa para ingresar a Costa Rica. Pero si no tiene visa estadounidense o de Canadá, aquí está el aviso de cuáles son los documentos que va a requerir usted llevar a la Embajada de Costa Rica aquí en Honduras para que le den su visa para poder ingresar a Costa Rica. Primero, la solicitud dirigida al cónsul de Costa Rica, pasaporte o documento de viaje, reserva tentativa del tiquete, o sea, del pasaje, comprobante de los medios económicos, aportar antecedentes penales vigentes. El cónsul podrá solicitar, de ser necesarios, documentos adicionales. Y hay algunas notas importantes adicionales que están en las redes sociales, ya esta publicación de Noticieros hoy mismo. Pero estos son los 6 documentos que usted va a necesitar presentar en caso que usted no tenga visa de Estados Unidos o de Canadá y necesita viajar a Costa Rica. Sobre todo si no se extiende esta suspensión o no se deroga esta medida y se mantiene vigente. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos en nuestra agenda de esta noche, aquí en el programa 3030, ¿qué es lo que continúa? La vamos a mostrar, por favor. Mire, fíjese bien. Aumenta la solicitud de asilo de hondureños a México. Es impresionante la cantidad.
Casi 5.000 hondureños son deportados al mes durante 2023. La gran mayoría son jóvenes entre 21 y 40 años de edad. Esa es la gente que se está yendo. ¿Y qué estamos haciendo para generar empleo y evitar tanta migración? Ya volvemos. La abogada Giselle Baquedano, bueno, son las 9 de la noche con 12 minutos. La abogada Giselle Baquedano es parlamentaria del Congreso de Diputados de Costa Rica. Abogada, dos preguntas. La primera, ¿cómo ha tomado a los diputados ahí en Costa Rica esta decisión de pedirle visa a los hondureños para ingresar a Costa Rica? Muchas gracias por el espacio, Melgar. En realidad sí, muy consternada yo como hondureña, y también te cuento que no solo yo estoy consternada, sino también la mayoría de parlamentarios con los que he podido conversar en este fin de semana, que a pesar de que es un domingo, han estado dispuestos a conversar del tema y sobre todo dando el espacio para tener próximas audiencias en el Parlamento para tratar el tema. Te cuento que Costa Rica es un país muy democrático, y en ese proceso de democratización es que estoy participando como parlamentaria ahora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Y qué se podría hacer para tratar de revertir esta decisión, si es que se puede hacer algo desde el Congreso? Aquí la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso de Diputados de Costa Rica, trabaja con mucha incidencia, hacen presión. Tienen la parte que se llama control político, que es como una herramienta que utilizan los diputados para cuando consideran que hay una agenda del Ejecutivo, porque son tres poderes, ¿verdad?, del Estado, que tienen que trabajar separados, pero también tienen que integrarse en esas decisiones que afecten o que tengan impacto a nivel económico. Claro. En este caso, la agenda legislativa se integra y hace un control político. Pueden llamar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre el tema, a ver cuáles son los argumentos, claro, porque en realidad no hay suficiente argumento de peso. Te lo digo también como expresidenta de la Cámara Binacional entre Costa Rica y Honduras. Yo sé que Costa Rica tiene una amplia exportación a Honduras. Honduras es un socio muy importante de Costa Rica. Pero es que además el canciller Eduardo Enrique Reina revelaba ahora mismo en 3030 que el canciller de Costa Rica también recibió con un poco de sorpresa esta decisión, que la tomó Migración y Seguridad, es decir, la Secretaría de Seguridad en Costa Rica. Así es, entonces no tenemos claros todavía cuáles son los argumentos del Ejecutivo para tomar este tipo de decisiones. Sí, aunque explicabas que la visa va a ser, bueno, un poco abierta a los que tengan visa estadounidense, sí, o canadiense, pero acordémonos que en la parte comercial tenemos lo que es la cadena de valor. O sea, están muchos involucrados, está el comerciante, está digamos, el transportador, el transportista. En este caso, si tenemos un exportador hondureño que hace uso de un transporte hondureño para traer producto a Costa Rica, ¿qué va a pasar con ese transportista? Claro. Necesita una visa. No todos tenemos una visa Estados Unidos o canadiense. Así es. Entonces, cuando te pones a estudiar a fondo la cadena de valor... Son 1000 detalles, 1000 detalles. Así es, 1000 detalles que complica esta decisión. La abogada Giselle Baquedano, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de las gestiones que se puedan hacer desde el Congreso de los Diputados en Costa Rica para intentar resolver este asunto o revertir esta decisión. Muchas gracias, abogada Giselle Baquedano. Buenas noches y un placer estar en tu programa, y sigo con la agenda y comunicando cuáles son las acciones que se han avanzado. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias, abogada Giselle Baquedano. Bueno, hay algunas opiniones de nuestros invitados esta noche aquí también. En Honduras está aquí en el estudio don Michael Weinmeier, que es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Michael, gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo. Nos acompaña también vía Zoom don Eduardo Facusé, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Muchas gracias, don Eduardo, por estar en sintonía con el programa. Un gusto también a Michael ahí en el estudio. Gracias. Junto a don Eduardo Facusé se encuentra doña Maribel Umaña, es la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa. Está en Omoa. Buenas noches, doña Maribel. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todos. Gracias. Don José Lanza está en La Ceiba. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Buenas noches, don José.
Buenas noches, don Edgardo. Un saludo a su audiencia y también a los panelistas que hoy nos acompañan esta noche. Gracias. También saludamos en San Pedro Sula a don José Dolores Valenzuela. Él es el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras, FECITRAN. Don José, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un placer saludarles a todos y a los amigos panelistas, y aquí estamos para dar nuestra humilde opinión en los diferentes temas que nos ocupan, preocupados por la difícil situación que estamos pasando en Honduras. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta, señor Michael Weimeyer, brevemente vamos a hacer una rondita de este tema. ¿Esto de Costa Rica? Para nosotros, buenas noches a todos. Desde nuestro punto de vista de turismo, desde nuestro punto de vista también que albergamos también a líneas aéreas, no hace mucho sentido. No hace sentido porque el tráfico que normalmente fluye desde Honduras hacia Costa Rica y viceversa es más que todo corporativo. Es algo que es por empleo, no es mucho por turismo, es algo que realmente se mantiene y se ha mantenido históricamente por la necesidad, la demanda que tienen las empresas por conectar en todo caso las dos economías. Aquí tenemos muchas empresas que están representadas de Costa Rica o tienen base de Costa Rica en Honduras y los empleados vienen y van. Y al final el tráfico que estamos hablando, que posiblemente puede ser el que puede estar afectando, y si es un tema de seguridad, es el tráfico de la migración irregular. Y esa migración irregular va hacia el norte, no va hacia el sur. Así que no hace mucho sentido. ¿Cómo lo ve don José Lanza en La Ceiba? Bien, sorprendidos todos como comerciantes. Oh, se nos cayó, don José Lanza. Don Eduardo Facusé, ¿cómo lo ve? Edgardo, cualquier acción que haga retroceder la Unión Centroamericana nos parece que es un error. Pero nuestras naciones deben de estar buscando más bien cómo unificar, ¿verdad?, los procesos para hacer un mercado más integrado y más fuerte. Y esto lo único que hace es dividir y debilitar a todos los países centroamericanos. Doña Maribel. Pues todo este tipo de acciones no suman, solo restan y crean más incertidumbre, que es algo que no viene a beneficiar nada al comercio ni a la economía. Señor Lanza. Mire, esto es una sorpresa grande y espero que las palabras del señor embajador, pues el canciller y la embajadora que habló hace poquito, porque hemos sido socios estratégicos con Costa Rica, tanto en cuestión de importación de productos agrícolas, que esto lo que viene es un atraso. Yo espero que la gente de Costa Rica no haya tomado esto como una protección de aquellos países que están pues anunciando el comunismo y que están anunciando cosas negativas, y que esto nos pone como un país con otros países del cual no deberíamos de estar en esa lista. Yo le recomendaría al señor canciller de una manera muy especial que pudiera mandar una comisión para poder hacer de que el nombre de Honduras sea quitado de esa lista y podamos seguir siendo esos socios, el cual que hemos sido, porque es un país el cual nosotros los hondureños queremos mucho y sabemos que tenemos una buena relación, y sería bueno pues adelantarnos a esto. Don José Dolores Valenzuela, presidente de la FECITRAN, ¿qué mensaje interpreta usted de esta decisión de Costa Rica? Preocupados por la difícil situación que se nos presenta con Costa Rica, nos restringen, que ya al pedir una visa para poder ingresar, se nos quita una oportunidad de poder ir a trabajar, porque mucha gente está saliendo de Honduras a los diferentes países buscando mejores condiciones de vida, mejores oportunidades. Y si hoy lo hace Costa Rica, mañana lo van a hacer los demás países, y eso más bien divide. Nos están cerrando el círculo y más difícil la situación para los hondureños. Muy bien. Mucha gente está saliendo de Honduras y así es. Lo vamos a verificar, don Michael Weimeyer, si se puede hacer un poquito para este lado, con toda confianza. Muy bien. Gracias, don Michael. Y quiero que mostrar esta gráfica para compartir con nuestros amables televidentes y nuestros distinguidos invitados, para que ellos hagan sus comentarios y hagan sus interpretaciones. Estas son don Michael, don Eduardo, don José Lanza, don José Dolores y doña Maribel, los datos de las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado en México.
Este es el dato hasta septiembre de 2023. Pongámoslo a pantalla completa, por favor. Este es el dato oficial del gobierno de México hasta septiembre de 2023. Fíjese usted, por ejemplo, cómo en 2021 Honduras ocupó el segundo lugar en nacionalidades pidiendo asilo político, 36.075 personas. En segundo lugar, primero Haití con 50.000, pero mira la gran diferencia con el tercer lugar, 8.000 Cuba, 6.000 Chile, 6.000 y pico Venezuela. Eso fue en todo 2021. En 2022, Honduras ocupó el primer lugar de solicitudes de asilo en México, con 31.044. Luego Cuba, luego Haití, Venezuela y Nicaragua. Y en 2023, hasta septiembre, datos oficiales, Haití en primer lugar con 37, Honduras nuevamente en segundo lugar. En los últimos 3 años hemos estado en segundo y primer lugar. Pues en este estamos en segundo lugar hasta el momento. Miren la gran diferencia con el tercero, que es Cuba, El Salvador y Venezuela. Pero lo significativo también aquí, no solo que estamos en los primeros lugares de solicitud de asilo político en México, sino que ya hasta septiembre de 2023 ya superamos toda la cantidad de solicitudes registradas en 2022. 31.044 versus 31.055. Y faltan todavía octubre, noviembre y diciembre. Y comunicándonos con algunos oficiales de migración en México, nos decían que son un promedio de 4.000 a 5.000 solicitudes de hondureños pidiendo asilo político en México. Si tomamos en referencia esa cantidad, estaríamos hablando de que unas 12.000 personas más, unas 10.000 personas más en los próximos 3 meses, ahora en octubre, noviembre y diciembre, estaríamos hablando de 41.000. O sea que fácilmente en este 2023 vamos a superar todo 2022 y todo 2021. Don Eduardo Facusé, por favor. Mire, Edgardo, la verdad que es lamentable estar viendo esto. Nuestro estimado es de que están saliendo alrededor de 1.000 personas al día de nuestro país por una razón bien sencilla. Nuestra economía no está produciendo ni por cerca los empleos que espera la juventud que viene saliendo egresada de las escuelas, de los bachilleratos y de las universidades. Y es porque la estructura de nuestra economía está invertida. Mire, en una economía normal del tamaño de la de Honduras, generalmente el sector primario, que es el sector donde pues, se genera mayor empleo, hay pluralización de la economía, me refiero a sectores como el agro y la construcción, más o menos siempre este sector ronda entre el 35 y el 45% del tamaño de la economía o de la estructura de la economía. El sector secundario, que es manufactura, ¿verdad? Generalmente anda en un 35%, y el sector terciario, que es comercio e intermediación financiera, que son sectores que por su naturaleza concentran riqueza, no la pluralizan, generalmente oscilan solo un 20%. El caso de Honduras, esto está invertido. En vez de ser una pirámide, es un cono invertido, donde el sector primario solo representa el 13%. O sea, solo tenemos un 13% de nuestra estructura económica que está dedicada a la generación de empleo y la pluralización de la riqueza y de la economía. Y en el sector terciario, que es el otro extremo, más bien estamos con un 59%, o sea, el triple de lo que debería de ser. Esos son sectores, como le dije anteriormente, que concentran riqueza y que no pluralizan. Entonces, necesitamos hacer algo urgentemente para cambiar la estructura económica, para apoyar más el sector primario y secundario, que son los que realmente generan empleo, y no lo estamos haciendo. Esto es producto de una mala decisión de muchos gobiernos atrás, y hemos terminado con una estructura que realmente no funciona y no es sostenible a largo plazo, Edgardo. Yo quisiera que doña Maribel Umaña, que es la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Omoa, nos comparta la experiencia que tuvo, por ejemplo, ahorita en el feriado morazánico. Usted tuvo la oportunidad, usted es dueña de hoteles y de actividades turísticas ahí en Omoa. ¿Qué tal estuvo la actividad turística? ¿Tuvo que contratar más personal?
para atender a los turistas que llegaron. ¿Y en qué condición contrató ese personal? Ok, bueno. Este feriado morazánico podría decir que fue un éxito en la visita de turistas, en la ocupación hotelera y en la visita a los restaurantes. Y se necesitó contratar personal en los diferentes negocios. Hoy hice un sondeo con varios empresarios de la zona que tuvieron que contratar 3, 4, 5, solo yo en mi caso contratar 8 personas para cubrir este feriado por la cantidad de gente que nos visitaba. Y la condición, informalidad. A eso estamos obligados a hacerlo de manera informal, porque hay necesidad y hay preocupación. Ahorita que está hablando de las personas que están pidiendo asilo en México, yo tuve este feriado morazánico por 2 semanas contratada a una joven madre que ya estaba en México, ya se había ido de mojada, ya estaba residiendo en México y regresó a Honduras por sus papeles y estuvo 2 semanas trabajando conmigo buscando ganar algo para hacer sus trámites y se regresa mañana y se despidió de mí hoy. Entonces es fuerte ver ese drama, ver la necesidad de la gente y sumado a todo eso de que no hay espacios para trabajar porque cada vez van tomando decisiones sin hablar con las personas, sin escuchar a las personas que realmente lo necesitan, y es el caso con el tema de turismo, los meseros, los cocineros. Primero quitan lo de la ley de empleo por hora y no dan otra alternativa. Y luego vienen con el tema de las propinas, que es un drama duro que vivimos este feriado morazánico, porque sí, le dimos más días de trabajo al personal que tenemos, contratamos más personas, pero el tema de la propina es algo que el mesero se gana y han hecho una campaña tan fuerte contra esto que están tocando el bolsillo de esos jóvenes. Y hoy tuve una reunión con ellos y les pregunté sinceramente qué pensaron el primer jueves del feriado, que llegó gente que trabajaron duro, trabajaron hasta tarde, cuando se les quitaban las propinas. Y les digo que hubieron lágrimas, lloraron. Unos no querían venir a trabajar al día siguiente. Y les hice preguntas firmes: ¿cuántos de ustedes se les pasó por la cabeza irse de mojados? Y se rieron y me dice: ya tenemos un chat para irnos, me dice. Y hablar con ellos, fue un drama duro escucharlos hoy en una reunión, jóvenes de esas edades diciendo que se quieren ir, porque un ingreso extra que tenían con el tema de las propinas también lo están tocando, lo están afectando a estos muchachos y solo se están sumando a esa lista que acaba de mencionar. Yo creo que va a terminar el año con más personas en esa lista y eso es lamentable. Y como les digo, solo les agradecí a esos empleados que siguieron trabajando este feriado y decidieron esperar más para no irse en esas caravanas. ¿Y cuántos se le han ido de sus negocios, por ejemplo? ¿Cuántos se han ido en las caravanas? Pues ya se me han ido varios. Se me fue una de mis empleadas de cocina que era muy buena y ahora me toca cubrir ese espacio y es algo fuerte. Y así se han ido más y más que no nos dicen nada, de repente no llegan a trabajar y lo único que avisan es que se fueron. Entonces, y eso no solo me pasa a mí, le pasan muchos y cada vez lo que va quedando es personal que le tenemos que enseñar de cero, porque el buen personal es el primero que se va. Y allá va a tener éxito, a donde vaya, le va a ir bien. Sí, por ser una buena mano de obra, trabajando. por ser una buena mano de obra. Exacto, hemos tenido campañas trabajando capacitando meseros, bartender y todo, han venido de Omoa, de Puerto Cortés, y me he puesto a platicar con ellos y varios de ellos les pregunto dónde trabajan, desde cuándo, y me dicen: no, yo me vengo a capacitar porque yo me voy de mojada. Don José Lanza, en La Ceiba, compártanos su experiencia. Bien, en realidad, agregando un poco de lo que hablaba don Eduardo Facuse, la otra parte importante es que creo que los gobiernos se han equivocado en poner la parte que a ellos corresponden para que la empresa privada funcione.
Este es un matrimonio que debe ser bien llevado para que el gobierno ponga su parte y la empresa privada ponga la suya. Pero en este caso, cuando quitaron el empleo por hora, le quitaron oportunidad a miles de muchachos jóvenes, inclusive personas de la tercera edad que tal vez solo quieren trabajar 6 horas, 5 horas, y para poderlos mantener ocupados, así como hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso en Estados Unidos tienen el salario por hora. Esto ha hecho que los gobiernos, voy a hablar de los anteriores para darle un chance a este gobierno que está ahorita, que no son buenas luces también lo que está tirando, lo que han hecho es a poder ir a aplastar a la empresa privada en el buen sentido de la palabra, de que no ponen las condiciones que deben de tener. Ejemplo de ello, nosotros deberíamos de tener una carretera en el Atlántico desde Progreso o desde La Barca hasta Trujillo, ya deberíamos de tener desarrollado. Pero cuando uno escucha que los gobiernos se roban 60,000 millones de lempiras anuales, ¿qué no haríamos con 60,000 millones anuales de robo? El gobierno también conforma la parte de la justicia, ¿va? Cuando están los 3 poderes que deben funcionar bien. Pero ¿qué ha pasado con los gobiernos anteriores? Ha venido a repercutir en esta fecha de que los muchachos miran que nuestro país no llena las condiciones para poderse quedar. Y de remate nos cae este flagelo de la inseguridad con lo que es la extorsión, el cual yo tengo 4 compañeros, amigos, tengo uno que se graduó conmigo, que fue a poner un negocio a otro país de aquí de Centroamérica, se fue de aquí, otro se fue a poner Estados Unidos. Y eso le estoy hablando de un poquito de gente, pero estamos hablando de miles de personas que se han ido por este flagelo. Ahorita creo que la policía y el ejército pues han estado haciendo un buen trabajo, y esto hace también que estos muchachos malos también se vayan para otros países. Yo creo que Costa Rica también está esperando, así como nos pasó con El Salvador, cuando le empezaron a echar carrera a los muchachos de El Salvador, ¿a dónde vinieron a dar? Vinieron a entrenar aquí un montón de gente que nos ha hecho daño terrible. Entonces, este binomio que debe de existir entre la empresa privada y el gobierno, que debemos respetar las leyes, porque nosotros tenemos una de las mejores constituciones de todo el continente. Lo que no tenemos son gente obediente. Lo que nos hemos llenado es de un montón de personas que son eruditas, tienen 3 idiomas y han ido al gobierno, que sus padres hoy se sienten avergonzados porque han sido grandes corruptos, pues. Y esto nos ha venido a pasar factura a todos. Le voy a poner un ejemplo. Para que un país se desarrolle tiene que tener buena energía. La pregunta es, ¿tenemos buena energía en el litoral? La segunda pregunta, ¿tenemos buen sistema de aguas o de aguas negras? ¿No funciona? Entonces, ¿tenemos buenas carreteras? ¿Tenemos buenos aeropuertos? Veamos, el de Ceiba está desperdiciado. Ya debería estar funcionando en categoría 8, deberíamos de tener 2 vuelos para poder desabastecer la CA13. Tenemos un proyecto de la calle 8, el cual hay que estar hablándole al ministro, hay que estar hablándole a un montón de gente, sacándolo por la prensa, mandando comunicados, porque no le pagan a la empresa. ¿Quién quiere trabajar así, don Edgardo? Nos recortaron de la calle 8 un puente a desnivel y nos quitaron poder componer el puente Dante una vez el otro puente. Entonces, cuando miramos todo esto, nosotros decimos que va a poner el gobierno. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es engordando la masa salarial, que esto lo que hace es quitar la oportunidad de poder construir puentes, poder construir carreteras, arreglar el problema de la energía, etcétera. De remate, tenemos un Congreso Nacional que no trabaja. Se nos ha venido el Seguro Social encima, donde hay 3.600 millones acumulados en un banco, pero como el Congreso no trabaja, no se puede desamarrar eso. Y nosotros los ceibeños sufriendo con el área de la salud. Entonces, ese binomio, si no funciona, ese matrimonio, si no funciona bien, el país va a seguir
esa estadística que estamos, ¿verdad? Y posiblemente hasta podemos llegar al primer lugar, que yo creo que creo que no nos merecemos eso. Creo que hemos tenido gente bastante inteligente y creo que hay bastante gente inteligente en el gobierno que tenemos que empezar a velar por esa materia prima importante que es nuestra población y darle oportunidad a la gente. Un dato adicional, antes de la intervención de don Michael Weinmeier, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, y don José Dolores Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras, FECITRAN. Este es un dato oficial del Instituto Nacional de Migración de Honduras. De los hondureños retornados, digamos de los deportados, vea usted la cantidad. En este año 2023, del 1 de enero al 25 de septiembre de 2023, un total de, oficialmente, 43.743 hondureños retornados. Mire los rangos de edad. 21 años a 30 años, 17.821 personas. De 31 años a 40, 10.427. Solo aquí entre los de 21 y hasta 40 años estamos hablando de más de 28.000. Y se le suma a los adolescentes de 11 a 20. Estamos hablando de ¿cuántas? 32.000 personas más o menos, si no es que más. Y a los de 0 a 10 años. O sea, vea la gente que se está yendo, la cantidad de personas retornadas y de qué edad es la gente que se nos está yendo. De 21 años a 30 años, de esta cantidad de retornados son 17.821. Don Michael. Sí, es muy preocupante, Carlos, y comparto las opiniones y da tristeza los casos, por ejemplo, el que acaba de decir ahorita doña Maribel y también de que don José estaba hablando. Estamos perdiendo nuestro mayor insumo del país, estamos perdiendo hondureños, simplemente porque no creamos oportunidades. Las oportunidades hay, el país necesita de trabajo, necesita construcción, necesita infraestructura, y eso es lo que nosotros tenemos que proveerles a ellos. Y parte de lo que nosotros hacemos en turismo es justamente esto, entrenar a esta personal. Y es una lástima escucharlo como eco también de lo que pasa en destinos, como lo que está diciendo doña Maribel, donde estamos entrenando nosotros a nuestros jóvenes, capacitándolos justamente para que ellos se vuelvan más competitivos al momento de irse. No es el punto, ¿no? O sea, el punto es retenerlos y que tengan un buen trabajo. El tema de la propina fue muy mal manejado, en todo caso, la comunicación que se dio de parte de gobierno. La satanizó completamente. Llegamos a un acuerdo recién ahorita con el ministro y estamos trabajando en una campaña ahorita para poder desatanizar en todo caso lo que se hizo en esa campaña y poder decirle que realmente nuestro personal y sobre todo casi el 70% del personal que nosotros tenemos en turismo que trabaja en restaurantes o similares pues viven de la propina. O sea, eso es básicamente lo que lo retiene en esa decisión si migran o no migran. Imagínese toda esa gente que vive en ese sector, que vive de eso. Sí. Por un lado, le quitan el empleo parcial por horas, que si había problemas de violación a leyes, a derechos, etcétera, de los trabajadores, pues se corrigen, pero no se deroga eso de un solo, sin darle una oportunidad al patrono y al trabajador. Y ahora, específicamente en ese sector, también le quitan la propina. Entonces, ¿qué motivación tiene esa gente ahora para poder encontrar un trabajo? Ninguna. O sea, y por eso se le está yendo, mire, por eso de justamente 21 a 30 años, de 21 a 40 sí. Son más de 28.000 personas sí. Que fueron retornadas. Y la mayoría de Estados Unidos. Mire, en primer lugar es Estados Unidos, México. Claro, porque es donde los agarran y los mandan de vuelta para acá. Sí. Es de crear oportunidades realmente. Yo creo que... Ahora la pregunta es ¿qué estamos haciendo para crear oportunidades? Esa es la respuesta que yo quiero de nuestros amables invitados después del corte comercial. Pero antes, ¿qué tanta es la preocupación de los sindicatos, de la dirigencia obrera? Don José Dolores Valenzuela. Sin duda, Ricardo, mucha preocupación porque la mano de obra calificada está emigrando. Y preocupa pues cuando vemos las estadísticas que casi estamos punteando en la gente que está llegando a México. Además de esto, aunque son retornados, muchos los detienen ahí y los regresan, ese es un círculo vicioso. Algunos vienen, se vuelven a ir porque insisten en quedarse, algunos en la segunda o tercera oportunidad logran pasar. Eso es preocupante
Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las salidas para darle una vida mejor a esta gente? ¿Qué pasa? Mientras no generemos oportunidades aquí de empleo, este círculo va a ir y se van y regresan, y no es la de no terminar. Pero aquí los diferentes sectores, empresarios, trabajadores, gobiernos, porque trabajadores, sindicatos y empresarios podemos hablar, nos podemos poner de acuerdo, pero si el gobierno no entra, que es el que tiene que coordinar las acciones, se necesita un diálogo sincero, abierto, para buscar alternativas de solución, pero si el gobierno no da la apertura, se lo han pedido los trabajadores, se lo han pedido los empresarios, hay que sentarse a discutir, a buscar alternativas de solución. Nos preocupa. Aquí la inseguridad jurídica es uno de los factores importantes, que por eso muchas empresas están cerrando operaciones. Mire, tenemos empresas invadidas donde tenemos sindicatos y los trabajadores están suspendidos y los invasores están cortando la fruta de palma. Todas esas cosas tienen que verlas el gobierno, pero hay que discutirlas y buscar alternativas de solución, pero no se está dando, no se está poniendo atención a los verdaderos problemas del país. Eso nos preocupa, pues, porque en un diálogo de sordos aquí nosotros podemos estar planteando oportunidades, alternativas de solución, pero si el gobierno no pone interés en buscar cómo se puede resolver esta isla, porque el gobierno es el que pone la orden, pone las leyes, pone la regulación. Nosotros podemos tener la apertura y decirle, bueno, dar ideas, qué es lo que se puede hacer, porque si lo hacemos y nos preocupa a nuestro país, nos preocupa a la juventud, porque la mano de obra calificada y profesionales se están yendo. Ahora no encuentra un mecánico, no encuentra un albañil aquí. Cuesta, si alguien quiere pegar un bloque, no encuentra quien lo haga, porque la gente que sabe hacerlo se nos han ido. Y muchos no se van para Estados Unidos, se van para otros países vecinos aquí buscando alternativas donde pueden vivir mejor, donde pueden estar mejor, porque aquí no tienen las oportunidades. Las oportunidades, uno, porque no hay empleo, y aunque algunos con empleo también se van por el alto costo de vida. Así es que son varios factores para que la gente tenga que irse. Conozco muchos casos, los he visto, que tienen su trabajo y dicen, no me voy porque esto no me gusta para comprar mi comida. Entonces hay una serie de factores que tenemos que discutirlo, buscar alternativas, qué se puede hacer, y no se mira a corto plazo, no se mira una solución, cómo poder resolver esta problemática. Antes de ir a un corte comercial, con una respuesta sí o no, don Michael Weidmeyer, ¿se está haciendo algo para generar empleo y evitar tanta migración? Sí. ¿Sí se está haciendo algo? Sí, se está trabajando. Muy bien. Doña Maribel, ¿sí o no? Pues yo no lo percibo. Lo estamos haciendo nosotros como empresarios de turismo. Muy bien. Don Eduardo. Lejos de estarse trabajando en algo. Estamos bien lejos, Edgardo. ¿Don José? No. ¿Don José Dolores Valenzuela? No, muy poco, no hemos visto, porque quien tiene que interesarse más es el gobierno, porque algunos empresarios están haciendo lo propio. Sí. Pero hace tiempo vengo escuchando a don José Dolores Valenzuela, presidente de la FECITRAN, don Eduardo Facusé, líder empresarial. ¿Hace cuánto tiempo venimos escuchando que se está proponiendo una mesa de diálogo, una mesa de análisis por parte de los sindicatos y los trabajadores? Que se está planteando un gran diálogo nacional por parte del sector privado para atender problemas como este, el del desempleo, el que la gente se nos está yendo. Y no vemos que haya una decisión para enfrentar juntos este problema. Ese es el kit del asunto, ¿o no, don Eduardo? Edgardo, mire, yo creo que en varias ocasiones se ha planteado muchas iniciativas y propuestas al gobierno, y yo siento de que realmente lo que impera es una agenda política y no una agenda económica. En ninguno de los proyectos de ley se nos ha compartido estudios de impacto económico, y yo creo que cada decisión que vamos tomando debemos de ir midiendo cómo van a impactar. El caso, digamos, de la ley de empleo por hora, a mí me dio mucho pesar, digamos, que el sector laboral apoyó la derogación de la ley de empleo por hora,
Más sin embargo, no se hizo un estudio de impacto económico. Me parece que fue un grave error. Lo mismo se está haciendo con la Ley de Justicia Tributaria. Creo que estas cosas se tienen que ver de manera técnica, ¿verdad? Hay especialistas que pueden manejar esos números, que pueden proyectar estas cosas. Y todos sabemos cuáles son las salidas. Y aquí la economía nuestra no es una economía compleja. Sabemos que se necesita invertir en infraestructura productiva, en el agro, en represas. Ahí está el caso del tablón que seguimos esperando. O sea, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que no hay es acción. Solo pasamos de un discurso a otro discurso, pero nadie está ejecutando las acciones que necesitan tomar en la economía y que todos sabemos son necesarias. Hay, por ejemplo, una contradicción tremenda que lo veo yo desde mi ignorancia en esos temas, como por ejemplo, el gobierno logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Las agencias de análisis crediticio de Estados Unidos, la Standard & Poor's y la Moody's dicen Honduras tiene una economía estable, a corto plazo, de mediano plazo vemos que las cosas van bien. El BID otorga un préstamo para la construcción de hospitales, etc. ¿Cómo explicamos de que en la macroeconomía andamos bien, pero tenemos este problema del desempleo, que incluso ve usted cualquier encuesta a nivel nacional, ya el tema de la corrupción no es el prioritario para la población, ni el tema de la inseguridad incluso, sino que el tema del empleo es el principal problema que tienen los hondureños en este momento y a toda edad. Eso lo refleja este dato estadístico oficial de migración de la cantidad de hondureños deportados y las edades que tienen. Venimos con ese tema al regresar. Don Eduardo Facusé, explíquenos por favor de la manera sucinta, resumida y que todos podamos entender cómo es eso que andamos bien con el fondo, andamos bien con el BID, andamos bien con Standard & Poor's, andamos bien con Moody's y todos dicen que la economía es estable, que la macroeconomía está bien y que seguirá estable durante X cantidad de tiempo o al menos a mediano plazo. Pero tenemos estos problemas. Mira, Edgardo, yo la verdad que le pongo poca importancia a lo que pueda pensar el fondo o lo que puedan pensar los entes externos sobre nuestra economía. Al final, de nada sirve ningún acuerdo, ningún préstamo si no logramos reducir la pobreza. Eso es en palabras sencillas lo que le puedo decir. O sea, realmente no estamos avanzando en la reducción de pobreza. De nada sirve que estemos bien en la macroeconomía si en la microeconomía la gente no tiene ni qué comer y no podemos generar los empleos que necesitamos para la juventud. Entonces, realmente necesitamos enfocarnos hacia adentro, necesitamos potenciar la producción nacional con los recursos que tenemos internamente para dejar de estar importando energía, para dejar de estar importando alimentos, ¿verdad? Y ser un país que produce con los recursos que tiene. Pero mientras no implementemos las políticas para darle vuelta al modelo que tenemos, que es un modelo de importación y de endeudamiento solamente para consumo, realmente esto no va a cambiar. Entonces, le repito, de nada sirve ningún acuerdo, ni ningún préstamo, ni ningún financiamiento si al final no logramos reducir la pobreza. Fíjese, doña Maribel decía, miren, nosotros los capacitamos, nosotros les enseñamos. Don Michael Wedmeyer de la Cámara Nacional de Turismo dice, nosotros preparamos y todo, pero se van, doña Maribel, se le van. Don Michael, se les van. Y esa gente, o sea, graduados de la privada, graduados de la autónoma, de las universidades públicas o privadas, luego capacitados, esa gente busca irse a otro país. Finalmente. Y don José Dolores decía una cosa muy, muy, muy cierta. No solo se van los desempleados, los que no encuentran trabajo, los que no encuentran oportunidades, se van incluso quienes teniendo trabajo se van para Estados Unidos porque no les ajusta para vivir. Hemos hecho lo posible a nivel de Cámara y por eso dije que sí, sobre la parte de cómo atacamos nosotros el desempleo. Hemos creado cerca de 7,000 plazas de empleos donde hemos dado capital semilla a ciertos proyectos que han tenido turísticos algunos emprendedores del turismo. Es muy poco realmente lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros aportamos al problema general del país, pero en definitiva sí es otra cosa que hemos visto. Esta gente las estamos entrenando, las estamos capacitando, sobre todo en el litoral atlántico y en Roatán,
y se les presenta la oportunidad a ellos para irse, aún viviendo en destinos bellos que tenemos en el país, aún así se van cuando se les presenta la oportunidad y abandonan su trabajo. Ya volvemos. Bueno, estamos por cerrar el programa esta noche, no sin antes agradecerles profundamente a nuestros distinguidísimos invitados y a nuestros amables televidentes. La situación en la que es, los datos están ahí y sobre todo nos evidencian que siguen creciendo, ¿eh? La cantidad de asilados, la cantidad de hondureños que piden asilo en México, que les permite una condición de estatus legal para conseguir un trabajo, porque quizás no pueden llegar a Estados Unidos por todas las restricciones que han impuesto ahora, pero que lo van a seguir intentando, seguramente que sí. Muchos hondureños con sus familias que logran pasar y muchos que son devueltos, ¿verdad? Que son deportados. No sé, don Eduardo Facusé, ¿qué hacemos? ¿Ya se cansó de pedir usted diálogo o lo va a seguir haciendo? El diálogo siempre es el camino, Edgardo, y vamos a seguir insistiendo, pero más allá de diálogo y discurso necesitamos decisiones. ¿Verdad? Y necesitamos también que hayan estudios de impacto económico que puedan ser compartidos abiertamente antes de aprobar leyes. Ya es suficiente, ¿verdad?, que se estén tomando las decisiones solo en base a la política. Necesitamos evaluar la economía de manera técnica, ¿verdad?, y de una manera profesional para buscar el desarrollo integral y el bienestar de la ciudadanía. Doña Maribel Umaña. Pues necesitamos realmente ese diálogo, pero que realmente en esas mesas se sienten escuchar la realidad de la gente. A veces en esas mesas llaman a los empresarios y tienen que estar los verdaderamente afectados en todo esto. Tal vez no saben hablar con propiedad, no tienen los números, pero sí pueden dar testimonio de las realidades que viven. Y la realidad que yo les puedo contar con números es que el ingreso por propina disminuyó 41.8 aquí en mi negocio. No voy a hablar de todos los demás, pero y lo que viven estos muchachos y lo duro que es poder seguir adelante manteniendo esos lugares limpios, atendiendo a la gente bajo el sol, bajo condiciones fuertes, porque en mi caso estoy en un negocio de playa donde hay que caminar a veces hasta 20, 50 metros con un azafate que pesa más de 10 libras, con esa sopa de caracol, ese pescado, eso que le gusta a la gente, atender mesas de hasta 30 personas y al final no les dejen propina, es duro. Realmente muchos lloraron en estos días y nosotros pues hacemos lo que podemos como empresarios para sacar adelante este país. El turismo es un sector que no pide referencias, no pide currículum. Yo creo que una de las cosas que le pedimos a la gente que trabaja con nosotros como meseros es que sean honrados, que quieran trabajar y que quieran aprender, porque aquí en nuestras empresas empiezan a veces hasta desde los 16 años trabajando como sombras, limpiando mesas. ¿Para qué? Para ir aprendiendo a ser mejores. Y lo triste es ver que después se quieran ir cuando ya lo formaste después de varios años. Es lamentable, pero no puedes negarles esa oportunidad. Gracias, doña Maribel. No sé, don José Lanza, su mensaje podría ser, me adelanto, dejen de hablar de tanta política, dejen de tantos conflictos de todos los días o de todas las semanas. Dediquémonos a trabajar, a generar un buen ambiente para la inversión, para tener empleo. Sí, cuando hablaba usted de estos datos del Fondo Monetario y los otros titulares, eso no le da de comer a nadie. Eso nada más son cuestiones que se quieren llevar como para poder poner en alto. Y la gente lo que necesita es que venga la inversión y que la gente tenga la seguridad jurídica para que la gente se siente con la confianza para invertir. Ningún color político le da de comer a nadie, ninguna ideología le da de comer a nadie. Lo que le da de comer a la gente son las verdaderas fuentes de empleo, el cual tenemos el ser humano de Honduras tiene dones y talentos, el cual lo ha demostrado aquí en Honduras y lo ha demostrado afuera. Y lo que tenemos que hacer es de cuidarlo. Fíjense que yo fui a dar una conferencia
estaba fuera del país, y Estados Unidos ya aumentó la propina a 18%, a 20% y al 25%. Y usted coge en 3 a 3 cuánto le quiere dar al muchacho que a usted lo atiende. Y yo creo que hoy es el tiempo que tenemos que sentarnos todos los actores y ponernos de acuerdo. Si este matrimonio no funciona, yo creo que esto le va a pasar factura fuertemente al gobierno, porque lo que necesitamos no son nombres, lo que necesitamos son hombres que se paren en la brecha a defender las cosas importantes en este país. Muy bien, gracias, don José. 30 segundos, por favor, don José Dolores Valenzuela, y 30 segundos para don Michael Weimeyer para despedir el programa esta noche. Su mensaje. Yo comparto en su totalidad lo que dijo el amigo Facusé. De nada nos sirve que a nivel macro esté bien, haya mejorado la economía, pero a nivel micro estamos en una situación bastante caótica. La gente se nos sigue yendo. Hay pueblos que están quedando desolados. Solo la gente de la tercera edad nos preocupa, pues, porque está viviendo, el pueblo está viviendo una crisis enorme de la pobreza. Si no se genera empleo, seguimos más sumidos en la miseria. Oiga, tenemos 3.200.000 hondureños sin empleo, y esos son los que andan circulando, se van, se vienen, y unos pocos se quedan aquí en el sector informal. La situación es caótica, es de urgencia que esta mesa de diálogo se conforme, pero tiene que ser el gobierno que llame a los sectores a integración de esas mesas para definir algunas estrategias que se puede hacer para salir de toda esta problemática que estamos enfrentando los hondureños. Gracias, don José Dolores Valenzuela. Don Michael, 30 segundos, por favor, para despedir el programa. Primero, urge llenar el vacío del empleo por hora, de la ley de empleo por hora. Eso suma a los 230.000 empleos que el turismo genera en el país. Necesitamos que empiecen a trabajar en propuestas y que las trabajen ya a punto de poder aprobarlas en Congreso, no solamente quedar hablado como que se va a llenar en algún momento y nunca se llene ese vacío. Y segundo, la propina, y esto va al público en general, lo que sea que haya pasado ahorita en cuanto a la campaña que se montó y la campaña que vamos a tener ahorita, sepan que la propina es algo, es una vena que realmente es la vida de muchos de nuestros empleados en turismo. Ellos se suplen justamente a partir de esa propina, y eso justamente puede ser el ancla que evite que estas personas también migren. O sea, piensen en eso, por favor. Muy bien, buen detalle. Sí, gracias. Muy bien, gracias, don Michael. Gracias a ustedes, amables televidentes, por habernos acompañado esta noche. Gracias a nuestros distinguidos invitados. Buenas noches y que estén bien.